estudio virtual de Reporteros MX. César, gracias como siempre. ¿Cómo te va? Al contrario, Manuel, un placer estar contigo como siempre. Normalmente me suelo quejar con las condiciones de que hay semanas en donde no hay noticias, una sequía mediática, lo llamo yo, pero lo que ha pasado las últimas 24 horas hasta me da coraje porque habría que hacer varias tomas de los sucesos de hora por hora. Ha habido traiciones dentro de la propia corte, se le han volteado a la propia ministra Piña, pero si te parece, me gustaría comenzar con lo predilecto, con lo primordial, y es que los trabajadores de la Suprema Corte, de manera muy orgánica, de manera muy natural, sin previo aviso, así son ellos de espontáneos y esporádicos, se pararon de sus actividades y se empezaron a grabar a sí mismos en imágenes como estas. Vaya, estamos con ustedes, los 12, Lisa y yo. Nos solidarizamos. Gracias. La pasarela de la autocomplacencia. Estoy seguro que vas a mencionar la ponencia de Alcántara Carrancá, nada más avisarte que tenemos ese clip y cuando desees hacer mención de ella, le damos con todo. César, adelante. Mira, siempre he dicho que en política y en los temas jurídicos no existen coincidencias, Manuel, y me parece que incluso en esta manifestación libre, voluntaria y sin ningún otro índole más que el apoyo al personal del Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia tomó la determinación de que se suspendiera la sesión del Pleno de la misma Suprema Corte. Y me parece que era relevante que se pudiera llevar a cabo por una cuestión muy sencilla, ¿no? Parecería que el Poder Judicial tomó la decisión de ir a un paro, ¿no? Que en otro sentido podría ser una huelga, pero aquí no, es un paro de labores. Y obviamente pues tratan de mostrar que existe solidaridad. Me parece que, como bien lo mencionas tú, que mencionaré la ponencia, ¿no? El comentario a título personal que realizó el ministro González Alcántara, me parece que incluso iba con la intención de que no hubiera ninguna manifestación, porque hay que recordar algo, y yo subí un tuit muy temprano, en donde me parece que el hecho de que haya presentado una denuncia por contradicción de criterios, Marco Cortés, como presidente del Partido Acción Nacional, sin tener a mi consideración la legitimidad procesal para poder hacerlo, y que la misma fuera aceptada y turnada en un periodo menor a 24 horas, pues causaba mucha suspicacia. Y me parece que la intención era crear esa narrativa, la narrativa de que la Suprema Corte de Justicia iba a determinar que podía existir la posibilidad de que ellos le señalaran al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuáles iban a ser los parámetros que se debían de tomar en cuenta respecto a la repartición de curules y escaños, ¿no? Establecidos en la ley electoral. Y me parece, ¿no? Ahora sí, si quieren, me parece que este comentario a título personal, antes de que suspendiera la sesión del Pleno del ministro González Alcántara, es muy significativa e importante, porque él ahí señaló cuáles son los puntos importantes que se deben de tomar en consideración. Esto no quita que no pecamos de inocentes. Esto fue el señalar las cosas como son. Esto realmente es una guerra, querían ellos por medio de este establishment, ¿no? El querer utilizar un recurso
como nosotros los abogados le llamamos tramposo, que es una chicanada, para que la Suprema Corte de Justicia tomara una decisión que interfiriera en las atribuciones del Tribunal Electoral. Situación que por lo menos en este momento al ministro que se lo turnaron y que todas las decisiones que él ha emitido como ministro de la Corte en sus proyectos han sido en contra de la Cuarta Transformación. Entonces me parece que es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era que la Suprema Corte de Justicia tomara una decisión respecto a la forma en que el Consejo General del INE tomó la decisión de acuerdo a lo que viene plasmado en la Constitución de la repartición de estas diputaciones y senadurías plurinominales. Y querían utilizar un concepto de 1998 de un estado como Quintana Roo para decir cómo tendría que ser, ¿no? Y no lo que es, no lo que establece la Constitución, sino buscar está bien que la Constitución no lo diga, pero lo que debería de ser es algo que sea más justo, aunque sea ilegal, ¿no? Y de repente escuchamos al ministro más allegado, a la ministra Norma Piña, e incluso saqué un nuevo tuit en donde digo, ¿no? Nobleza obliga, el reconocerle que aunque todavía no es un proyecto como tal, él ya dijo cuáles son los parámetros a seguir de acuerdo a lo que será su proyecto. Para Piña, esto es una traición de proporciones bíblicas. ¿Quién pone la casa para reunirse la presidenta de la Suprema Corte y el presidente nacional del PRI? ¿Quién pone la casa? José Luis Alcántara Carrancá. Y es en plena sesión donde Alcántara Carrancá expresa lo siguiente. Sala Superior es el órgano especializado competente para conocer, en última instancia, sobre la debida asignación de diputaciones o senadurías por el principio de representación proporcional hecha por el Consejo General del INE, asumiendo así su responsabilidad histórica. De conformidad con el artículo 99, fracción primera de la Constitución y el diverso 62 de la Ley General de Medios de Impugnación, la Sala Superior es la única autoridad facultada para revisar la asignación de diputaciones o senadurías por el principio de representación proporcional. Por lo tanto, no puede caber ni la menor duda, de que yo soy y seré el primero en observar y respetar esta previsión competencial específica. Cada órgano del Estado mexicano debe y tiene que asumir en este sentido la responsabilidad que la Constitución le confiere. Es cuanto y muchas gracias nuevamente, ministra presidenta. A ver, César, la última esperanza, creo yo, de la oposición era este señor. Estuvimos así de que se diera un golpe de estado técnico y se le arrebatara a Morena la mayoría calificada. Parece que no, el mundo seguirá rodando, nosotros seguiremos respirando, pero lo que sucedió hoy, estuvimos a nada de que un problema se convirtiera en una crisis, gracias a la admisión de Piña. Mira, pero también hay que entender algo, Emanuel. Recordemos que él lo que va a hacer es realizar un proyecto respecto a esta contradicción de criterios entre la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. Eso no significa que el proyecto que él realice sea votado y aprobado en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Ojo con eso, es importante también señalarlo. Pero por lo menos él sí está dando los parámetros y está dando su punto de vista personal, en donde señala algunos puntos que son importantes, como ya lo escuchamos, ¿no? Que él no puede ir en contra de lo que establece el artículo 99 constitucional, fracción primera, donde también señala que los únicos encargados de la asignación de diputados, senadores de representación proporcional es el Consejo General del INE, y que la última instancia, la cual puede, si me explico, tomar la decisión sobre esa repartición de diputados, esa asignación, perdón, de diputados y de senadores en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ahora bien, hay que recordar que él va a presentar un proyecto y los demás ministros votarán si están a favor o en contra del proyecto. Eso también hay que ser cuidadosos. Pero señala algunos puntos que es difícil que, aunque no se aprobara el proyecto que él presente, algún otro ministro quisiera ir en contra. Y es dos hechos que me parecen trascendentes, muy trascendentales, que dice que la resolución no puede ser vinculante sobre la resolución que va a llevar a cabo el Tribunal Electoral. O sea, no puede vincularse a la toma de decisiones que va a llevar en menos de 48 horas, ¿no? Y segundo, que me parece que es importante, dice que no puede ser retroactiva. O sea, no se podría aplicar esa resolución para este caso concreto, ¿no? En que va a resolver el Tribunal Electoral. Entonces, me parece que el punto más claro también, y lo señala, aunque lo dice técnica y jurídicamente muy propio, pero muy claro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede interferir en cuestiones electorales. Y menciona que no será él quien tome la decisión. Me parece, mi querido Manuel, que fue un mensaje muy claro, muy educado, muy decente. Me sorprendió gratamente el ministro, tengo que reconocerlo, y como digo, nobleza obliga. Le reconozco el posicionamiento de carácter personal que él realiza, y que me parece que también fue porque se dio cuenta que toda la opinión pública estaba encima, ¿no?, de lo que iba a suceder. Y él, para evitar cualquier especulación, porque se dio cuenta que el tema empezó a crecer de una forma muy importante a nivel nacional e internacional, hizo este pronunciamiento especial. Si tú analizas, ya habían ellos suspendido la sesión del Pleno, y él solicitó y le recordó a la ministra, porque momentos previos ella ya había dado por terminada, y le recuerda el ministro que él iba a hacer un pronunciamiento de carácter personal y especial. Incluso inicia, ¿no?, esta exposición ofreciendo disculpas a la ministra presidenta, a las ministras y a los ministros compañeros, y hace esas aclaraciones que parece que no fueran importantes, pero son muy trascendentales. ¿Por qué? Porque él está diciéndolo en pocas palabras: cada institución tiene que ser responsable de lo que la ley les autoriza, y yo como ministro no puedo interferir en cuestiones electorales. ¿Por qué? Porque el último órgano en donde se podría impugnar esa resolución es el Tribunal Electoral. Creo que más claro ni el agua, ¿no? Ahora tenemos que estar pendientes también, porque él lo señala, que se tomará unos días y tomará el tiempo suficiente para presentar un proyecto. ¿Qué te quiere decir esto también? Él, cuando presente su proyecto, me imagino que ya será, obviamente, con la nueva legislatura, y muy posiblemente podríamos estar hablando hasta con la presidenta ya electa de México, pero ya en funciones. Por eso él aclara, no puede ser vinculante y no puede ser retroactivo. Entonces yo quisiera ver que después de que sucediera una situación de ese estilo, se le ocurriera a los ministros de la Corte no ir con el proyecto, y que quisieran hacer un nuevo proyecto a otro ministro ponente, para que quisiera que todo lo que ya existe de facto fuera retroactivo y vinculante, lo cual obviamente pues estaríamos dándonos cuenta de que es una guerra jurídica, el lawfare, y me parece que fue muy importante todos aquellos abogados que alzaron la voz, porque creo que llegó el momento de definiciones, mi querido Manuel. Hay muchísimos ataques a todos los que pensamos, ¿no?, que es necesaria una reforma al Poder Judicial. A lo mejor entendemos, y como yo siempre lo he dicho, ¿por qué no?, que todas aquellas personas que se postulen, tomen un examen general de conocimientos, todos los del Poder Judicial, los del Poder Legislativo, los del Poder Ejecutivo. Y entonces sí, teniendo a los mejores perfiles de excelencia, entonces sí vamos a las votaciones, ¿no? Eso fue la voluntad del pueblo, mi querido Manuel, y nadie puede ir en contra de la voluntad del pueblo, porque la soberanía nacional reside en el pueblo y es del pueblo. Entonces me parece que tenemos que entender que son nuevos tiempos, son tiempos de cambio, y el que no esté de acuerdo, pues entonces que vaya y que funde su propia república, o como dicen muchos, que se vayan a otro país. No, bueno, ya Ricardo Salinas Pliego está haciendo mapas del México del Norte, donde según él todo el norte del México se va a independizar. Locura y media que le agrada a ciertos opositores. Para contextualizar, porque esto todavía trae más fuerza, el Tribunal Electoral, que a pesar de que pertenece al mismo Poder Judicial que lidera Norma Piña, trae pleito casado con Norma Piña,
por lo menos la propia magistrada presidenta Mónica Soto. Y lo más seguro, será cuestión de tiempo, que el Tribunal Electoral ratifique el tema de lo que ellos llaman sobrerepresentación, que hay que decirlo, culturalmente, mediáticamente, han ganado esa batalla porque la gente se refiere a un tema de sobrerepresentación. No es un tema de sobrerepresentación, es un tema de mayoría calificada, porque si fuese una sobrerepresentación, estamos concediendo de que se trata de un acto ilegítimo, de un acto ilegal. Para ver, Manuel, hay que entender algo y hay que recordar, esto no es de hoy, ¿no? Hay que recordar que incluso se hizo la planificación de cómo se iba a llevar a cabo las elecciones y cómo se iban a presentar incluso los candidatos en cada uno de los estados de la República para poder conseguir la mayoría calificada, el famoso Plan C, ¿no? Y obviamente todo esto vino a consecuencia de que hubo un Plan A y hubo un Plan B que fueron rechazados por la oposición y que curiosamente ahora ellos lo que pelean es lo que venía propuesto en el Plan A. Entonces, en ese orden de ideas, para que la gente lo pueda entender y que los abogados no le demos tantas vueltas, las reglas, ¿no?, son muy claras. Se dice que existe un porcentaje de acuerdo al número de diputados que tú recibas y que para que no vayas en contra de la ley, ese número de diputados totales que tú tengas no esté por encima de un 8%, que ahí es donde hablan de sobrerepresentación. Se hizo, se planificó, fue más de un año que estuvieron trabajando para poder ver, que y la gente lo puede checar, ¿no?, en los diferentes estados de la República, en donde hubo lugares en donde Morena iba solo y el PT y el Verde iban en conjunto, o incluso en donde el PT iba solo, el Verde iba solo y Morena iba solo. ¿Por qué? Porque esa era la forma, como la fórmula y la ley te daba la oportunidad de que todos estos votos terminaran representando un estímulo importante a las coaliciones por medio de candidaturas comunes, ¿no? Entonces ahora lo que ellos siempre aplicaron y que además ya existen criterios desde el año 2018 y 2021, en donde así es como se utilizó la fórmula para aplicarlo. ¿Qué es lo que ellos han querido manejar en todo momento? Y que es la forma más sencilla, tú di mentiras, ¿no? Como lo decía Larraqui, tienes que tener éxito, di mentiras en contra de la Cuarta Transformación. A ellos lo que les interesa es, saben, ¿no?, y no es tanto proteger al Poder Judicial, porque no nos hagamos tontos, les da exactamente el Poder Judicial. Ellos lo que quieren es tener un instrumento para ir en contra de las decisiones que pueda tomar el Congreso o el Ejecutivo. Y dicen es que no existen contrapesos. Claro, los contrapesos siempre son importantes, pero los contrapesos tienen que ver en cuanto a los intereses de la colectividad, del país, y no en cuanto a un grupo de personas poderosas o de gobiernos extranjeros que están por encima de los intereses nacionales. Ese es el grave problema. Y cualquier persona que te venga a decir que un ministro de la Corte no puede ser propuesto para ir a una elección popular, con el debido respeto, todos los ministros de la Corte vienen por medio de ternas que los grupos políticos son quienes los proponen, ¿no? Y estas propuestas se terminan aprovechando. El propio presidente nombra, toda la vida ha nombrado a los ministros, se hace una especie de gatopardismo en el Senado de la República, afirmando que es otro poder quien escoge a los integrantes de la Corte, pero realmente siempre ha sido el poder presidencial. Son propuestas del presidente y lo que hacen es decir, ok, si hay 3 posibilidades, ¿no?, 3 vacantes, 2 serán mías y a lo mejor la tercera le doy a algún grupo de oposición, o ellos mismos dentro de la gente que propone el presidente terminan diciendo, es mucho más afines a nuestra corriente ideológica o de pensamiento o intereses de carácter político. Siempre ha sido así. Y la parte que yo decía, es cierto, me parece que sí hay que tener ciertas capacidades técnicas jurídicas para ser juez, ¿no? Me parece que eso sí es necesario. Pero tampoco es que al juez que vas a votar y que vas a elegir, de forma inmediata va a entrar a trabajar porque va a tener una preparación cercana a un año para empezar él entonces sí a resolver. Y me parece que no les gusta leer las propuestas, ¿no? Sí, sí. César, un par de preguntas final. Nos están dando con todo, pero con todo desde el extranjero. Los poderes, parece broma, parece hacer una exageración, pero los poderes fácticos mundiales
están actuando en este momento sobre México para presionarlo sobre el tema de la reforma judicial. Por ejemplo, con información que proporciona el diputado Hamlet Almaguer, más de 1,000 jueces mexicanos le han solicitado a la Corte Interamericana que interceda en México para detener el Plan C. Hace unos momentos también se informó que la Asociación Internacional de Jueces, con sede en Roma, en Italia, que vendría siendo el pináculo de la ONU, de la justicia entre jueces, la Asociación Internacional de Jueces acaba de emitir un comunicado desde Italia, ya los italianos también, en contra de la reforma judicial. Bueno, ¿qué más? Canadá, los empresarios canadienses en contra de la reforma judicial, el principal socio comercial de México, enviando a su embajador como escuadrón de la muerte a decir que es un peligro inminente. Y como si fuese poco, César, en estos momentos la moneda nacional está en 19 unidades, 19 pesos con 78 centavos en referencia al dólar. Está un poco más de 20 centavos de romper la barrera de los 20 pesos. Entonces, los poderes mundiales están ejerciendo presión sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y eso también, ergo, al gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Soportarán, resistirán, César? Me parece que sí, si algo nos ha demostrado el presidente Andrés Manuel López Obrador es que es un hombre que no da su brazo a torcer tan fácilmente y que toda su vida se la ha pasado luchando en contra de todos estos poderes fácticos. Eso lo hemos podido observar. Más bien, me parece que las presiones son para el gobierno entrante a la doctora Claudia Sheinbaum. Me parece que quieren presionar a la presidenta de México para decirle, ok, quieres llevar a cabo tu reforma, pero la vas a llevar de acuerdo a lo que a nosotros nos importa y a nosotros nos interesa. Porque hay que entender algo. México, ¿cómo es posible que México no sea una potencia mundial cuando tenemos tantos recursos naturales, mi querido Manuel? Es algo que los japoneses se han preguntado durante muchísimos años y que dicen, ¿cómo es posible que México, siendo un país tan rico, con tantas características que le benefician, con dos océanos distintos, que tiene una flora y una fauna tan abundante, que tiene gente tan trabajadora como los mexicanos, no es una potencia mundial? Pues porque simple y sencillamente hemos tenido gobernantes, expresidentes, ¿no?, en este país que incluso pues, eran trabajadores de la CIA. Se sabe, públicamente ya se ha abierto esos expedientes y que obviamente respondían a intereses extranjeros, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta que esos intereses extranjeros pues, son de las empresas más importantes y poderosas del mundo, al grado de que ellos son quienes dicen quién va a terminar siendo presidente de las potencias mundiales, como los Estados Unidos, por ejemplo, o muchas veces influyeron incluso en las elecciones en México con el robo que hubo en su momento de Felipe Calderón, ¿no? Y que después declaró esta guerra contra el narco para tratar de legitimarse, o lo que pasó cuando se cayó el sistema con Carlos Salinas de Gortari, y todo, hay un sinnúmero de ejemplos que podríamos nosotros señalar, pues es porque obviamente ellos tienen demasiados intereses en México. Imagínate si Canadá no se va a pronunciar cuando ha saqueado a México más en estos 30 años que lo que fue la conquista española en más de 400 años. Entonces, pues por supuesto que hay muchísimos intereses, Manuel, que se podrían ver afectados porque si tú traes ministros, magistrados y jueces electos por el voto popular, dime a quién es quien le va a responder estos ministros, estos magistrados y estos jueces. O sea, al pueblo de México. ¿Por qué? Porque no tienen que pagar ningún favor ni ningún apoyo. Muchos dicen, no, es que aquí realmente serían jueces que estarían a favor del gobierno. No forzosamente, porque no siempre vas a estar de acuerdo a las decisiones que tome el gobierno. Es así de fácil. Y obviamente, pues sí, si tú ves que existe una concesión que se dio de forma irregular, que no están cumpliendo con lo que dice el tratado, ni con los límites de, oye, es que ¿sabes qué? Se supone que si tú, ¿no? Como hicieron en Chile con la famosa ley del cobre, que se cobraban porcentajes especiales porque la mayoría de ese dinero salía y se iba a países extranjeros, en específico como Canadá, pues obviamente tendría que existir un beneficio para el país en donde está llevando a cabo la explotación.
Entonces, es curioso, ¿no? Que, pues por supuesto que si llegan ministros, magistrados y jueces y ven todas esas irregularidades, pues por supuesto que conforme a derecho, pues tomarían decisiones justas y legales. ¿Cuál es el problema? Cuando hay intereses de por medio por parte de cabilderos, que los pudimos ver incluso al interior de la Cámara de Diputados, ¿no? Tratando de apoyar a ciertos intereses de empresas transnacionales, pues por supuesto que tienen miedo. ¿Por qué? Y yo lo decían, es que puede llegar a pasar que los grupos criminales terminen ellos metiendo a jueces, magistrados o ministros para que hagan lo que ellos quieran. Y yo les dije, con el debido respeto, ¿para qué harían eso si con los actuales jueces y magistrados no hay ningún gran delincuente en la cárcel? ¿Para qué ellos se arriesgarían a que pudiese existir un cambio? ¿No? Entonces, me parece, obviamente, mi querido Manuel, que hay pues intereses fácticos, ¿no? Transnacionales muy importantes, tanto políticos como empresariales, que lo que no quieren es ver que sus intereses puedan verse afectados, derivado de resoluciones que pudieran ser justas y apegadas al derecho y que no fueran siempre con la intención de favorecerlos. Justo sobre ese tema, para finalizar, César, ayer se aprobó la reforma judicial en lo general y particular en la Comisión de Puntos Constitucionales, que no es lo mismo que el Pleno de la Cámara de Diputados, hay que decirlo, falta que voten los 500. Y pasó esta iniciativa con un apartado que ha escandalizado a la oposición, el tema de los jueces sin rostro, que los jueces que tengan que dar resoluciones en contra del crimen organizado no se conozca su identidad con el propósito de mantenerlos seguros. Bueno, en el PAN han dicho, claro, pues ¿dónde está la transparencia? ¿Dónde quedó la transparencia? Que por favor exhiban los nombres, no que iban a hacer un gobierno íntegro, no que va, en fin, las mismas majaderías de siempre. Y yo recordaba un ejemplo, que eso sucede muy a menudo en el ejército. Los soldados, tú lo comentarás, pues cuando participan en operativos especiales contra grupos criminales, incluso si son asesinados, no se suele dar a conocer el nombre de los caídos para proteger a la familia en torno de ciertas represalias que podrían representarles las actividades. Yo me imagino que quiere ir por ese mismo sentido este apartado de los jueces sin rostro, pero ¿tú cómo lo ves? Mira, sí, tienen razón en lo que señala. Recordemos que cuando en un enfrentamiento fallece Arturo Beltrán Leiva, ya en el estado de Morelos, cuando la Secretaría de Marina Armada de México dio a conocer el nombre de este elemento naval, pues obviamente hubo una venganza en contra incluso de su familia, a los cuales les arrebataron la vida de forma artera por parte de estos grupos criminales. Mira, hay que entender algo. El problema de la propuesta es que va en contra de los parámetros que emitió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y México forma parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y además México tiene diferentes tratados internacionales signados que están al mismo nivel de nuestra Constitución. Y me parece que ahí es importante que quede claro que si tú firmas un tratado internacional que va en contra de lo que establece la Constitución, tiene que existir la supremacía constitucional. Pero en este momento sigue siendo todavía el caso por caso dentro del análisis que se tiene que llevar a cabo. Hay que recordar que muchos mencionan que esto viene de Colombia, pero yo lo que tengo conocimiento es que esto viene de Italia, cuando en su momento se decidieron acabar con lo que era la mafia italiana, ¿no? La Camorra y todos estos grupos criminales secretos que existen en Italia. Y que obviamente fue retomado por diferentes países, entre ellos Colombia, entre ellos Brasil, entre ellos Perú, y ahora les gustaría implementarlo en México, porque incluso lo hemos señalado en tu programa, muchas de las resoluciones que hemos visto, a lo mejor de algunos juzgadores federales o de algunos magistrados, nos llaman demasiado la atención, o nos llaman mucho la atención, porque consideramos que pues son contrarios a la justicia o al derecho, y que hemos señalado que muy posiblemente haya existido corrupción. Pero también hemos señalado, mi querido Manuel, que muy posiblemente pudieron haber amenazado al juez o al magistrado y que no existe un mecanismo para poder protegerlo. Me parece que de esta forma podría ser una solución, pero que tiene que analizarse muchos de estos puntos, porque nuestra Constitución también nos señala que tenemos que saber quién nos acusa,
tener la certeza de quién nos va a juzgar, cómo nos va a juzgar. Me parece que la propuesta no es mala, porque es un problema real e inminente que nos está sucediendo en México y que muchas veces los grupos criminales tienen capacidades donde a lo mejor la autoridad no puede proteger a todos estos jueces, y que sí valdría la pena que se pudiera implementar, hacer un análisis serio y un estudio, y obviamente tiene que venir complementado esta reforma al Poder Judicial con la reforma de las fiscalías y las facultades de investigación que deben de tener las policías. Tiene que ir de la mano forzosamente. Iniciamos con la del Poder Judicial. Recordemos que se va a replicar también para todos los estados de la República, y de la mano tiene que ir el de las fiscalías, mi querido Manuel, para no seguir viendo fiscales como Uriel Carmona en el estado de Morelos o como el fiscal de Guanajuato, que ellos realmente son los verdaderos virreyes de cada uno de esos estados, y que como ellos tienen control también por las investigaciones que puedan realizar del Congreso Estatal, pues simple y sencillamente se han vuelto intocables, ¿no? César Gutiérrez Priego, nuestra gratitud como siempre por estar con nosotros en este momento tan especial para la democracia mexicana. Muchos van a tomar el informe de gobierno del Zócalo este domingo como una respuesta por parte de la población a defender la soberanía nacional, a defender la reforma judicial y mucho más. Entonces, supongo que nos estaremos viendo este domingo en el Zócalo. Si Dios nos da vida, mi querido Manuel, por supuesto que estaremos por ahí. Y también, ¿por qué no decirlo? Para ir a rendirle homenaje y despedir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien, a pesar de todo y contra todos, llevó adelante la Cuarta Transformación hasta el día de hoy. Le está entregando a la presidenta electa de México un país y un Congreso para que ella pueda seguir con la transformación de este país, y creo que lo va a hacer no solo bien, sino que va a ser histórico el trabajo que va a llevar a cabo. Entonces, yo en lo personal, el presidente de la República me vino a traer esperanza y quiero ir personalmente a agradecerle y a despedirlo como merece. César Gutiérrez Priego, te agradezco mucho, te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Otro de vuelta, mi querido Manuel, y saludo a todas las personas que nos ven. Buenas tardes. Es el abogado César Gutiérrez Priego hablando con nosotros en Sin Máscaras.